Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos has dado. Gracias por esta prédica que compartió Carlita. Gracias porque cada vez la usas de una manera increíble. También a Erika, gracias Señor, porque también la usas, a Pamela. Vamos viendo el crecimiento de cada una de ellas y es hermoso poder entre todas compartir tu palabra en unidad, juntas como un cuerpo que somos, Señor. Ponemos también ahora este tema delante de ti, este tiempo. Háblanos de manera individual a cada una, según lo que cada una necesita. Y Señor, tú pon las palabras en mi boca para que yo pueda hablar lo que tú quieras que yo les hable y que pueda haber fruto al 100%. Ponemos este tema en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, este tema me gusta mucho porque es Atrévete a sonreírle al futuro, se llama el tema. Y el texto de donde nos vamos a apoyar es un texto que viene en el pasaje de la mujer virtuosa. La primera vez que yo leí el pasaje de la mujer virtuosa, yo dije, ay, esto es para mujeres extraordinarias, mujeres perfectas, porque todo lo hacía bien, ¿no? Según esto, el pasaje de la mujer virtuosa, ¿no? Su marido la alaba, sus hijos la dicen bien, se levantan y le dicen bienaventurada, todo le salía bien a esta mujer, ¿no? Y en el verso, estamos en la página 155, si tú tienes el libro, y en Proverbios 31:25 hay un pasaje que nos habla de la clave para poderle sonreír al futuro. Y dice, fuerza y honor son su vestidura. ¿Y qué dice? Y se ríe de lo porvenir. La Nueva Traducción Viviente, la Biblia Nueva Traducción Viviente, lo traduce así: está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. De ahí que pusimos atrévete a sonreírle al futuro. Ahora, vamos a desglosar este texto y vamos a ver 3 palabras claves que vienen en este texto y sobre todo una que es la más importante. Primero dice fuerza, ¿no? Esta palabra fuerza, según la Reina Valera 60, que es lo que leímos primero, viene del hebreo os y significa, fíjense todo lo que significa esta palabra fuerza. Significa completo, seguridad, alabanza, poder, ser resistente. Quiero que todas leamos esta definición. Fuerza viene del hebreo os y significa completo, seguridad, alabanza, poder, ser resistente. ¿Ok? Porque esto lo vamos a analizar con detalle. Ahora, en la versión Reina Valera dice fuerza y honor, la palabra honor, ¿no? Y en la Nueva Traducción Viviente dice que está vestida de fortaleza y dignidad, o sea, traducen unas honor y otras lo traducen como dignidad. ¿Qué es dignidad? Dignidad es el valor que te das a ti misma y a los demás. Y cuando tu dignidad está bien, cuando tú te valoras de la manera correcta, entonces te vas a comportar de manera responsable y respetuosa. Dicho de otra manera, si tú sabes quién eres delante de Dios, si tú sabes que eres hija de Dios, si tú sabes el valor que tienes para Dios, tú vas a conducirte con seguridad. Tú vas a conducirte de la manera correcta sabiendo quién eres, pero también te vas a respetar a ti, te vas a dar a respetar a ti, pero también vas a respetar a los demás.
Hemos estado viendo y analizando personas con controladoras, personas con codependencia, personas que han pasado por rechazo y todo eso. Y una persona que ha sufrido en la infancia y no ha sido sanada, he podido ver que crecen las personas y a veces durante una etapa está como todo dormido y de repente ya mayores, ya casi, o sea, no me gusta usar el término viejitas, pero el término muy maduras, muy maduras, es como si de repente se destapa algo y empiezan a recordar cosas de su infancia. No sé si te ha pasado con gente, con tus padres ya mayores, con tus tías ya mayores, de repente quién sé qué mosca les pica, que de estar bien de repente ya están muy mal y es como si recordaran etapas de su niñez y todo, que tú dices, ¿qué pasó ahí? La realidad es que hay muchas situaciones en su vida que no han sido sanadas. Por eso es importante sanar desde ahorita. Digo, entre más joven mejor, ¿no? Aprender a perdonar, aprender a seguir adelante con nuestra vida, a no clavarnos en nuestro pasado, que el pasado no te defina, que aunque tus padres te rechazaron, tienes un Padre en los cielos que no te rechaza, ¿no? Aunque tu padre te abandonó, tu madre te dejó, tenemos que aprender a refugiarnos ¿en quién? En el Señor. Ahora, cuando tú aprendes a tener, te dejas sanar por el Señor, tu dignidad está bien. Te respetas a ti misma y respetas a los demás, ¿no? Pero ¿qué pasa si no has aprendido a perdonar y tu corazón está lleno de amargura? Vas a salpicar ese veneno a los demás. Entonces tu dignidad está por los suelos, porque no valoras lo que Dios ha hecho en la vida de los otros y tampoco valoras lo que tú eres para Dios. Entonces, para poder sonreírle al futuro, la segunda palabra es dignidad, que es honor en la versión Reina Valera, pero dice luego vestidura, y vestidura significa armar o equipar. Entonces, de dos cosas nos tenemos que equipar o armar para poderle sonreír al futuro. ¿Cuáles son esas dos cosas con base al pasaje que estamos viendo? Dos cosas. ¿De qué te vas a armar? De fuerza y de dignidad. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, tú ves el contexto de la mujer virtuosa y tú dices, ¿cuál era el secreto? En este caso, ¿cuál es el secreto para armarnos o vestirnos o equiparnos de esa fuerza y de esa dignidad? Y la vamos a encontrar en Proverbios 31:30. Ahí está la clave de todo. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿La mujer que qué? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, el temor a Dios es lo que nos va a ayudar a tener esa fuerza y esa dignidad. El temor a Dios es un temor reverente, es aborrecer lo malo, aborrecer lo que Dios aborrece, no lo que el mundo aborrece, porque el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces es estar conectados con el Señor y saber qué es lo bueno y qué es lo malo para Dios y entender que sin el Señor no podemos hacer nada. Entonces la mujer virtuosa sabía que estando conectada con el Señor, si el Señor era lo primero en su vida, ella era victoriosa. Ella podía hacer lo que fuera. Amén. Entonces de ahí parte el secreto para podernos armar o equipar de esa fuerza y de esa dignidad. Ahora les pedí que leyeran conmigo la definición de fuerza,
porque si se fijan, tiene muchas cosas y vamos a analizar cada cosa. Lo primero que vimos era que la fuerza significaba ¿qué cosa? Ser completo. Ahora, vayan todas a sus Biblias, yo sé que en el libro lo voy desglosando, pero cuando es un pasaje largo no pongo todos los versículos y ahí sí me gustaría que los viéramos directo en la Biblia. Vayan a Juan capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 5. Juan 4, 5. Y yo sé que este es un texto que se ha hablado muchísimo porque es uno de mis favoritos, porque tiene una enseñanza impresionante este pasaje. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Juan 4, 5 y vamos leyendo y voy explicando, ¿va? Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta? Las 12 del mediodía, que es cuando más calor hace, ¿no? Él se sienta ahí en ese pozo. Las doncellas solían a salir a cargar agua y todo, pero nadie va a ir a sacar agua en el pleno calor del día, ¿no? O vas más antes o vas después, pero a las 12, ¿quién va a ir a las 12? Pero viene una mujer, vamos a seguir leyendo, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí vemos algo impresionante. Si ya te sabes la historia, y ahorita la vamos a leer, las que no se lo sepan, esta mujer había tenido varios hombres en su vida, ¿no? La sociedad, ¿cómo creen que la veía? Yo creo que la juzgaban, la criticaban, la rechazaban, la señalaban, etcétera, ¿no? Y yo creo que por eso ella iba a esas horas a sacar agua, para no ser vista, para que no la juzgaran, para que no la criticaran, ¿no? Pero sorpresa, se topa con Jesús, ¿no? Y entonces Jesús le pide agua y de entrada judíos y samaritanos no se llevaban. ¿Sí saben por qué no se llevaban? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si se acuerdan, el reinado de Israel se partió en dos, ¿no? El reinado del sur, al cual le dicen el reinado de Judá, y el reinado del norte, al cual le dicen el reinado de Israel. Judá como que estuvo más apegado a Dios. El reinado de Israel, que comprendía 10 tribus, se apartaron, pero impresionante. Fueron tras dioses ajenos, se casaron con mujeres, se unieron con mujeres que no debían. Entonces ese pueblo como que se contaminó, ya no era puro, ¿me entienden? Y por eso los judíos, o los de Judá más bien, alucinaban a los de Israel. La capital del reinado de Israel, ¿cuál creen que era? Samaria. Y la capital del reinado de Judá, ¿cuál era? Jerusalén. Entonces, los samaritanos pues eran de esas 10 tribus, pero ya estaban más contaminados que nada, ¿no? Entonces, no los consideraban como del pueblo de Israel. Los consideraban como gentiles, vamos a decirlo así, gente que no era del pueblo de Dios. Por eso había tanto pique. Los de Judá se sentían como que más puros, no, nosotros sí somos del pueblo de Israel, etcétera, el pueblo escogido por Dios. Por eso había tanto pique, ¿ok? Seguimos leyendo y dice el verso 10
¿Ya lo tienen? Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, o sea, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Cuando hablan de agua viva en forma natural, es de un brote donde nace el agua, o sea, es agua, por eso le dicen agua viva, es de un manantial exacto de donde sale el agua y sale pues pura, limpia, transparente, y ese es el agua viva a la que ella pensó que se estaba refiriendo, ¿no? Pero vamos a ver que era otro tipo de agua. Y luego, ya no sé, verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando la Biblia habla de agua, de hecho, se compara el agua con la palabra de Dios. Entonces Jesús se refería a que ella bebiera de sus palabras. Ese es el agua viva, que salta dentro de nosotros. La palabra de Dios es como esa agua viva que nosotros necesitamos. Amén. Y luego dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. A ver, espérate. Yo estoy hablando del agua viva. ¿Qué tiene que ver mi marido en todo esto? ¿No? ¿Por qué le cambia la conversación abruptamente? O sea, espérate, Jesús, te estoy pidiendo a ti el agua viva. ¿Por qué me dices, pues tráeme a tu marido, ¿no? Verso 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, le dijo toda su vida en menos de un minuto, ¿no? 5 hombres había tenido, 5 maridos había tenido esta mujer. El 6.º hombre en su vida no era su marido. 6 hombres había tenido en su vida, ¿sí? Eran sus clientes, mi vida, solo Dios sabe, pero dice que eran maridos, o sea, pues sí, el que ahora tenía no era su marido, o sea, con ese no se había casado. El punto es, ¿qué vacío creen que esta mujer tenía? ¿Qué necesidad había en su corazón? Siempre tendemos a juzgar a las mujeres o a las personas así, pero ¿saben qué? Es porque hay una raíz, hay un problema. Tendemos a ver la punta del iceberg sin ver la profundidad de esto. Ella tenía un vacío en su corazón, una falta muy grande ¿de qué? De amor, que quería suplir ¿con qué? Con el amor de un hombre, ¿no? Con muchos maridos. Pero se ve que nadie la saciaba, ¿no? Entonces llevaba 6 hombres en su vida, hasta que se presenta Jesús, el 7.º hombre en su vida. El número 7 en la Biblia, ¿saben lo que significa? Completo, perfecto. Ningún ser humano te puede ayudar a sentirte completa, ni tus hijos, ni tu marido, aunque me pongas a tu querubín, al mejor de tus hijos, no te va a llenar. Siempre va a haber una necesidad en tu corazón. Y solo Jesús, el 7.º, es el que te va a hacer sentir completa. Ahora dice completa y perfecta. Dices, ay, perfecta. Cuando la Biblia habla de perfección, habla de madurez. ¿Ok? Entonces no es de que, ay, nunca peco, no. Solo a través de Jesús
tú te vas a sentir completa, te vas a sentir llena y vas a madurar. Y cuando tú te dejas llenar por el Señor, con esa agua viva, con su palabra, con sus promesas, con lo que Él te da, con su amor, dice la Biblia, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Tú no puedes amar a alguien a quien no conoces. ¿Están de acuerdo? Puedes decir, ay, te amo, pero si no conoces a la persona, pues sería de boca para afuera el te amo, ¿no? Entonces, para conocer a una persona, para amar a una persona la necesitas conocer. Y entre más conoces a Jesús y te das cuenta de cuánto Él te ama, ¿cómo va a ser tu amor hacia Él? Cada vez mayor. Pero el secreto es empezar a conocerlo. Empezar a permitir que Jesús llene ese vacío que hay en tu corazón, que nada ni nadie va a poder llenar. De hecho, de eso vamos a hablar en el desayuno de mamás. ¿Quién o qué te llena? Ya les estoy dando el secreto, ¿verdad? Ni tus hijos, ni tu marido, ni aunque tengas una casa bonita, nada te va a llenar. Nada te va a hacer sentir completa más que Jesús. Amén. Y de ti depende dejarte llenar por Él. ¿Cómo lo vas a permitir? Buscándolo. ¿Buscándolo dónde? En la palabra, en comunión íntima. Ahí es donde lo vas a conocer. Y ahí es donde tienes que permitir que Él te sane y que te vaya llenando. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahora, regresando al libro, en la página 159 vemos que otra definición que tiene la palabra fuerza, ¿cuál es? Seguridad. ¿Ok? Vean lo que David en el Salmo 71:5 expresó. Ahora acuérdense que David estaba siendo perseguido a muerte. ¿Por quién? Por su suegrito santo, ¿no? Y vean lo que dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. La clase pasada, tanto Pamela y yo mencionamos a Goliat, ¿se acuerdan? Y vimos, bueno, con Pamela lo vimos, que muchos menospreciaban el hecho de que él era pastor de ovejas. Pero era un pastor que daba su vida por sus ovejas. Porque si venía un oso o venía un león a querer quitarle a una oveja, él se metía con el oso y con el león. Y cuando dice aquí desde mi juventud, él entendió que solo en Dios iba a encontrar esa perfecta seguridad. Solo en Dios iba a encontrar la solución a sus problemas, el sentirse con paz y esperanza en medio de cualquier circunstancia, sabiendo que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Cuando tu confianza está puesta en el Señor, entonces tú puedes descansar en Él y saber que Él te va a defender, ¿no? Saber que Él va a estar contigo, que no te va a dejar, y eso te mantiene segura. Y por eso, aunque vengan cosas difíciles que te dicen, el enemigo es experto en vociferarte, ¿no? No vas a poder, no, mira, vienen contra ti, no, mira esto, porque Él es el que vino a hurtar, matar y destruir. Él es el ladrón que nos quita esa paz, ¿no? Pero si nosotros confiamos en el Señor, aunque venga el enemigo a meternos pensamientos de inseguridad, de miedo, de lo que sea, tu fe tiene que ser más grande que eso. ¿Ok? Entonces, la fe es lo que va a contrarrestar esos pensamientos negativos que el enemigo te quiere meter en la cabeza.
Tristemente, cuando hay personas que son muy negativas, que todo el tiempo hablan mal, que todo el tiempo ven lo malo y no lo bueno, ¿a esas personas crees que les cueste trabajo creer que Jesús está con ellas? ¿Que Jesús tiene el control de sus vidas? Totalmente sí. ¿Y a qué creen que se deba que una persona sea muy negativa? Inseguridad, falta de fe, amargura es la básica. La amargura, acuérdense que es como ser una manzana podrida. Y una manzana podrida pudre a las demás, pero una manzana podrida no ve con el lente de Dios. Ve con un lente sucio, empañado. Gracias por limpiarme mis lentes. Cuando tú estás conectada con el Señor, esto se los he dicho muchas veces, hay lugares en nuestra República Mexicana donde su forma de hablar es diferente a la nuestra. Hablan cantadito, ¿no? Y tú estás, o diferente, no sé, en cada parte es diferente. Si tú estás mucho tiempo con una persona que habla diferente, cantadito, vamos a decirlo así, se te pega, ¿no? Si tú estás conectada con el Señor todo el tiempo, va a salir ranas, tarántulas y no sé cuánta cosa por tu boca. ¿Por qué? Porque se te pega el lenguaje de Jesús, que es la palabra, ¿no? Entonces, entre más tú busques al Señor, más te vas llenando ¿de qué? De la palabra de Dios. Y de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Entonces, una persona que es negativa, en primer lugar, está súper amargada. En segundo lugar, acuérdense que la amargura es por falta de perdón. En segundo lugar, tal vez no está conectada con la palabra de Dios. O sea, ve revistas de vanidades y no sé cuánta cosa, las telenovelas y cuánta cosa se llena su corazón en lugar de llenarse de la palabra. Y entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú ves pura cosa vana, cosa hueca, si te la pasas en Facebook viendo a ver qué ponen y no sé qué, en Twitter, en lo que sea, lo que tú me digas, ¿de qué estás llenando tu corazón? De basura. E incluso si te la pasas viendo noticias, ¿te vas a sentir segura? ¿Te vas a sentir deprimida? ¿Sí? ¿Y qué vas a hablar? Cosas con miedo. No, es que ya oíste, no, viene otra ola de COVID, nos va a agarrar. Si nos agarra y nos vamos, pues que nos vayamos, pues ya total, ¿a dónde vamos, no? Pero ¿saben qué? Tu confianza tiene que estar ¿en quién? En Jesús. Ahora, aquí hay otro problema, porque a veces como mujeres, y aquí pónganse sus cascos, nuestra seguridad la ponemos en nuestros hijos o en el marido. ¿Sí o no? Y sobre todo en lo económico. Como que decimos, no, es que yo dependo de mi marido, es que yo dependo de mi hijo y todo. ¡Ey! No dependes de ellos, dependes de Dios. Que se quedó sin trabajo mi marido. ¡Ey! Dependes de Dios. Que te quedaste sin negocio, que tus ventas están mal. ¡Ey! ¿De quién dependes? Y más como mujeres solas, ¿de quién dependen? Del Señor. Que dependo de mis ventas. No, dependes del Señor, que es el que hace que tengas ventas. Pero a la vez tenemos que aprender a caminar por fe. A veces nos preocupamos tanto por el mañana, cuando que el Señor te dice, vive el hoy.
¿Por qué creen que Jesús, el Señor, Dios les mandaba el maná cada día? Para que aprendieran a depender de Él cada día. Ahora, los fines de semana, ahí sí les daba chance, para que vean que también Dios quiere que descanses, que no te afanes. Pero a veces necesito ganar y necesito afanarme y necesito. ¡Ey! También tu cuerpo tiene que descansar y tienes que confiar en el Señor, buscar al Señor. ¿Sí les dio duro? Es que estoy viendo que están haciendo así. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Nuestra seguridad no está en el hombre, no está en nuestros hijos. Amén. Está en Dios. ¿Ok? Por eso le puedes sonreír al futuro cuando tienes esa fuerza, esa seguridad. Amén. Esa seguridad en el Señor. Vemos después otra palabra que definía fuerza. ¿Cuál era? Alabanza. Y alabar a Dios es una manera de darle las gracias. Y la Biblia dice dar gracias a Dios en todo. A veces cuesta trabajo, en medio de las cosas, decir gracias. Ay, Señor, no entiendo nada, pero gracias. Cuando me quitaron el coche dije, Señor, gracias, porque no estuve adentro, ¿no? Pero ahorita pasan los días y digo, sí, Señor, gracias, no entiendo nada, pero gracias. Está bien, tú lo sabes todo, ¿no? Pero quiero que vayamos a Hechos capítulo 16, porque ahí podemos ver lo que la alabanza puede hacer en nuestras vidas, a pesar de que estés pasando por lo que estés pasando. Amén. Vamos a leer Hechos 16 del verso 22 en adelante, y antes de leerlo se los platico. Pablo había echado fuera el demonio de adivinación de una muchacha que le daba muchas ganancias a sus amos adivinando. Y entonces se juntó todo el pueblo. Vamos a leerlo desde el 22, ¿ya lo tienen? Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado, ¿cuánto? Mucho. ¿Los echaron en dónde? En la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, el peor de los calabozos. Ahorita se los describo más o menos. Y les seguró los pies en el cepo. El calabozo de más adentro era el más frío, el más húmedo, porque a veces se inundaba, oscuro, no había luz del sol, y aparte de eso, el cepo, o sea, cadenas en los pies. Injustamente los metieron a la cárcel, ¿están de acuerdo? O sea, Pablo, por hacerle el bien a una mujer, a una jovencita, liberándola, ¡pum! Vale, los meten a la cárcel. Pero antes de meterlos, ¿qué les hicieron? Los azotaron mucho. Era como para amargarse, ¿no? Era como para decirle, Señor, te pasas, o sea, yo haciendo el bien aquí y me metes a la cárcel, o sea, ¿sí me pagas mi servicio a ti? A veces somos así. Te estoy sirviendo, ¿por qué me está yendo como en feria? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que crezcas. Dios quiere que madures. Dios quiere que veas su grandeza. ¿Quieres conocerlo más? Se quedan calladitos, mejor. ¿Saben qué? Que cuando yo estaba enferma de COVID, bueno, hace poquito ya ven que les platiqué, yo le dije, Señor, quiero conocerte más. Y me empezaron a pasar cosas que dije, Señor, sí quiero conocerte más, pero tiene que ser de esta manera.
Pero ¿saben qué? Vas viendo cada milagro, vas viendo cómo el Señor está contigo, vas viendo que a pesar de las tormentas, ahí está, y te da esa paz en medio de mil cosas que te pueden pasar. Pero eso, ¿quieres conocerlo más? No es fácil, pero vale la pena. Ahora, los meten a la cárcel, vamos a seguir leyendo, el 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Se pusieron a cantar, a alabar, dándole gracias. En medio de una circunstancia que cualquiera se podría amargar, ¿o no? Cuando tú tienes esa fuerza dada por Dios, en medio de tus conflictos, de tus adversidades, tú vas a poder alabar a Dios. No vas a entender nada, pero tienes la plena convicción de lo que dice Romanos 8:28, que los que lo aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en el momento no vas a entender nada, ¿no? Pero tú sabes que de esa Dios te va a sacar y que detrás de eso hay un propósito. Y un propósito bueno, no un propósito malo. ¿Amén? Entonces, ese es el tipo de alabanza que tenemos que tener. Vean lo que dice vamos a seguir leyendo porque ahí viene lo padre. Por ellos alabar en medio de esa circunstancia, vean lo que pasó, verso 26, y a mí va a saltar esto que es bien importante. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron ¿algunas puertas? Todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto es lo que hace cuando tú alabas a Dios. Se abren las puertas, se rompen cadenas y se cumple el propósito de Dios en tu vida. El propósito por el cual los tuvieron que meter ahí, o Dios permitió eso, era porque el carcelero de Filipos, Dios quería que recibiera al Señor. Si todo el día estaba en la cárcel, ¿cómo iba a oír la palabra de Dios? Metiendo a sus siervos a la cárcel, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que si en medio de lo que tú estás viviendo alabas a Dios, le dices gracias, no entiendo nada, pero gracias porque sé que esto lo vas a transformar en algo bueno, en algo grande, en algo hermoso. Yo te alabo, gracias. Eso le quita derechos legales al enemigo, rompes cadenas y se abren las puertas para que Dios te pueda bendecir como Él te quiere bendecir. Amén. Entonces, en vez de rezongar, en vez de quejarte, en vez de con el Señor, mejor alábalo y dile, Señor, gracias, no entiendo nada, pero gracias. Te amo y tú tienes un plan maravilloso. Amén. Eso es parte de esa fuerza. Ahora vimos que, vamos a ver lo que dice el Salmo 145, versos del 6 al 10. Estamos en la página 161 de tu libro, si quieres, y lo leemos acá en el libro o si lo quieres buscar en la Biblia. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? O lo checas ahí en pantalla. Dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Amén. Entonces, esa fuerza te va a ayudar a alabar al Señor
en medio de cualquier circunstancia adversa, injusticias incluso que pudieras estar atravesando. Amén. Y luego vemos que otra definición era poder. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha, nuestro enemigo principal, ¿cuál es? Sí, nosotras mismas, pero también tenemos a Satanás como enemigo y a los demonios, ¿no? Entonces, cuando alguien manifestado, puede ser un hijo, puede ser un marido, está manifestado y te dice de cosas y lo que tú quieras, tu lucha no es contra esa persona. Tu lucha es contra demonios que están afligiendo a esa persona. Y Dios a ti te ha dado autoridad, te ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo para que nada te dañe. Amén. Tú puedes, obviamente no delante de la persona, atar a esos demonios. Entonces, haz de cuenta, si está manifestado el que tú quieras, te vas al baño, te vas a no sé dónde y ato todo demonio de ira, de enojo, de cómo se esté manifestando en el nombre de Jesús. Dios a ti te ha dado esa autoridad. Ahora, vimos que la mujer virtuosa se equipaba. ¿Se acuerdan que decía se vestía? Esa palabra vestir significa equipar, armar. Entonces, es usar las armas que Dios te ha dado. Y tú puedes atar en el nombre de Jesús a los demonios. Dios te ha dado ese poder y es parte de esa fuerza que Él nos quiere dar. Amén. Entonces, a veces en vez de afligirte, de amargarte, de deprimirte, levántate en guerra contra tu verdadero enemigo. No contra tu marido o contra tus hijos o contra los que se ponen como Hulk. Haz guerra espiritual. Amén. Ahora, a veces resulta, a veces no, porque si es su carne no va a resultar. Si son demonios, sí va a resultar. Si es su carne, pues ahora, Señor, que te busque más, Señor, pues que te conozca, qué sé yo, ¿no? Pero bueno. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Vemos también lo que nos dice Efesios 6:12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y bueno, para entenderlo más fácil, ahí puse la traducción de la Biblia para Todos, que lo traduce así: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Y como les repito, Satanás es como ese ladrón que vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, nuestra lucha es espiritual y nuestras armas son espirituales. ¿Cuál es la arma más poderosa que tenemos? ¿La qué? La oración, pero también hay armas defensivas y armas ofensivas. En Efesios 6 viene la armadura de Dios, ¿no? Está el casco, está las sandalias las sandalias del Evangelio, el cinto de la verdad, está el escudo de la fe. ¿El escudo qué es? Es para protegerte, ¿no? Pero ¿con qué atacas al enemigo? Hay dos armas. Una es la oración y la otra, la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Entonces, si el enemigo viene metiéndote pensamientos que nada que ver, ¿con qué lo vas a destruir? Con la palabra de Dios. ¿Cómo atacó a Jesús? Es cuando vio que Jesús estaba defendiendo con la palabra, usó la palabra. Entonces, atácalo con la palabra. Te mete pensamientos que nada que ver, saca promesas y cree esas promesas.
Entonces con el escudo te defiendes, pero atacas con la espada, atacas con la oración. La oración también es un arma, digámoslo así, de ataque. Pues unas son para defenderte y otras son para atacar. Amén. Entonces es importante entender que nuestra guerra muchas veces es espiritual y nosotros la tenemos que combatir físicamente. No, o sea, y muchas veces nos dicen de cosas, alguien todo manifestado, te tratas de defender y ¿cuál? O sea, haz guerra espiritual, porque tu lucha es espiritual. Amén. Y bueno, por último, vemos que otra definición de fuerza era ser resistente. Y la palabra resistencia significa mantenerse firme. En medio de las cosas difíciles, mantenerte firme es algo difícil. Y el ingrediente principal para mantenerte firme, ¿saben cuál es? La fe. Si no hay fe, el miedo te puede invadir y no vas a poder seguir adelante. Nunca te rindas, entendiendo que el Señor no te va a dejar, pero necesitas creerlo, y para creerlo necesitas fe. ¿Están de acuerdo? Hay un pasaje, hay un ejemplo que quiero que veamos y ya con esto terminamos. Vayan a Mateo capítulo 14, que también es algo que hemos estado leyendo muchas veces, pero es padre, parece repetitivo, pero por algo una y otra vez Dios nos marca y nos marca y nos dice y nos dice y nos dice para que nos entre bien y se haga carne en nuestro corazón. Mateo 14, 22, ¿ya lo tienen? Espérense porque yo apenas ahí voy. Mateo 14, 22 dice lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Quiero que se vayan imaginando esta escena. Acababa de pasar lo de la multiplicación de los panes, acababa de alimentar a todos sus discípulos y estaban cansados y todo, y les dice, váyanse tomen una barca y vayan a la otra orilla. ¿Y él qué hizo mientras? Subió a orar. Ahora, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces? Y él, no, ¿cómo crees? Yo estoy dispuesto a dar mi vida y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? El bocón de Pedro, pero bueno. Pero vemos que le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero he aquí yo he orado para que una vez vuelto confirmes a tus hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo Jesús en momentos difíciles en tu vida? Está intercediendo. Si se fijan, él subió al monte. Él sabía lo que iba a pasar con los discípulos. Sabía que les dejó una misión. Tienen que llegar al otro lado. Es la misión que todos tenemos. Cumple tu propósito. O sea, llega a la meta, ¿no? Y él, mientras, ¿qué hace? Se va a orar, a interceder por ti. A veces te va a tener que soltar, no va a estar ahí siempre prometió estar con nosotros, pero me refiero a que esté intercediendo por ti. Amén. Y luego, ¿dónde me quedé? Llegó la noche, estaba allí solo, o sea, subió a orar, ¿no? Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
¿A qué le suena un viento contrario? Una resistencia, una oposición, algo que, imagínate, ¿quién de aquí ha remado? Ok. Acabamos de ir a las estacas con mis papás el lunes y y no sé si conozcan las estacas, es un borbollón, un manantial que sale el agua y todo, helada, pero padre. Y metimos a mis papás a una lancha de esas inflables y a mi cuñada, y Pamela y yo íbamos jalando, o sea, nadando y empujando la lancha. Cuando la corriente está a tu favor, pues bien padre, ¿no? Pues no. Pero luego me dice mi hermano, no, vámonos a esta parte, que era toda la corriente contraria, y a mí me costó un trabajo. Luego llegó mi hermano con aletas a ayudarnos, ¿no? Pero nadar contra corriente es bien cansado. Ahora, ¿por qué les dije esto? Los vientos contrarios. Entonces tú estás remando y cuando hay vientos contrarios es tan cansado que llega un punto en que me rindo. O sea, ya no puedo. Te empieza a doler todo, ya no puedes. Y vas de reversa, ¿no? Entonces, imagínate. Bueno, vamos a seguir leyendo porque dice el 25, más a la cuarta vigilia. Quiero que se den cuenta qué hora era. ¿Cuál es la cuarta vigilia? Ok, las que no saben qué es una vigilia, los judíos dividen el tiempo 12 horas en la noche y 12 horas en el día. De tal manera que si te dicen que es la sexta hora, como lo vimos con la samaritana, a partir de las 6, ellos empiezan a contar esas 12 horas. Entonces, las 6 de la mañana más 6 horas son las 12, por eso sabemos que son las 12. Y así, si te dicen la séptima hora, es la 1 de la tarde, cuentas a partir de las 6 de la mañana esas 12 horas. A partir de 6 a 6 son 12 horas, ¿no? A las 6 de la tarde empiezan las vigilias. Si son 12 horas, de 6 a 6, de 6 de la tarde a 6 de la mañana son 12 horas, ¿están de acuerdo? Son 4 vigilias en total. 2 entre 4, ¿cuánto dura cada vigilia? 3 horas, ¿no? Entonces, la primer vigilia es ¿de qué hora a qué hora? De 6, la primera vigilia, de 6 a 9. La segunda, de 9 a 12. La tercera, de 12 a 3. Y la cuarta, de 3 a 6 de la mañana. Imagínate esa hora en medio de un lago oscuro. Digo, ya si estaba amaneciendo, pues qué chido, ¿no? Pero oscuro. Remando, no sé cuánto tiempo llevaban remando ahí los pobres, cansados ya, queriendo yo creo aventar la toalla de que ya me rindo, ya no puedo. Y en eso vamos a ver lo que pasa. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. No lo reconocieron y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Quiero que esto se te grabe muy bien en tu corazón. Jesús nunca va a llegar tarde. Para ti tal vez sí, pero no. A veces estás en medio de algo fuerte, queriendo ya desmayar. Él sabe hasta dónde aguantas. Sus discípulos ya habían remado mucho, ya no daban para más y sabían en qué momento presentarse. ¿Sí o no? Ahora, cuando tú estás muy cansada, cuando estás estresada, cuando estás confundida y viene Jesús, dudas que es Jesús el que te habla. Dudas que es Jesús el que está ahí contigo, ¿sí o no? Porque te agarra cansada, desanimada, deprimida, con ganas de aventar la toalla.
¿A poco no? Pero ahí es donde tienes que creer que Él está contigo y que siempre va a llegar a tiempo, nunca va a llegar tarde, va a llegar en el momento oportuno. Amén. ¿Y qué fue lo primero que les dijo? Tened ánimo, ánimo, no te rindas, sé resistente, sé valiente, no te rindas, no avientes la toalla. Estás así de lograr llegar al otro lado. Estás así de lograr lo que Dios tiene para ti, no avientes la toalla. Ten ánimo, amén. Y luego dijo, no temáis, no tengas miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A mí me impacta esto porque Pedro sí era un bocón y todo, pero también me impacta porque le encantaba arriesgarse. Le encantaba hacer cosas nuevas. Si eres tú, pero miren qué abusado, porque dijo, si eres tú, que yo pueda caminar sobre el agua, porque si no era él, mejor ni lo intento, ¿no? Entonces, a veces, no sé si te ha pasado, que tú sientes hacer algo nuevo, un proyecto nuevo, algo diferente, algo que nadie ha hecho, un experimento, un nuevo negocio, qué sé yo, algo nuevo, pero tienes miedo de hacerlo. Lo quieres hacer, pero a la vez tienes miedo de hacerlo, ¿sí o no? Asegúrate antes de hacerlo que de veras Dios quiere. Y si Dios quiere, usa toda la fe que necesitas. Pedro tuvo fe para salir de la barca, cosa que los otros no. Imagínate la lanchita con llena de agua y el viento contrario y todo, y saca tu patita, tu piecito. Bueno, es que somos ovejas, ¿no? Entonces son tu patita. Saca tus piececitos, ¿te atreverías? Dios quiere que hagamos cosas nuevas, ¿sí o no? Solo asegúrate que viene de Dios. Y si creo que Dios me dijo que sí, pues entonces con todo, vas, ¿no? Pero tu mirada, ¿en dónde? En el Señor. Entonces Pedro, seguimos leyendo, dice, y él le dijo, ven, o sea, sí soy yo, ven. Ok, ya tienes la batiseñal, como quien dice, ¿no? Dice, y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué dice? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Caminó o no caminó sobre el agua? O sea, fue con todo, pero su mirada, pero al ver el fuerte viento, al ver las circunstancias, tuvo miedo. Ahora, esto me habla de algo importante. Cuando tú emprendes algo nuevo, no va a ser fácil. No es, a la primera ya lo logré. No. Va a haber obstáculos. ¿Sí o no? Va a haber oposición, los fuertes vientos ahí van a estar, no va a ser papita. Ya Dios te dio el siga o la batiseñal, órale. Pero no va a ser fácil. Y ahí es donde tienes que mantener tu mirada. ¿En dónde? En el Señor, no en las cosas que te rodean, en las circunstancias, en lo que sea. Y luego dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Muchos empiezan algo nuevo, pero no le siguen. ¿Y saben por qué? Por miedo. Por miedo al fracaso, por miedo al que dirán, por miedo a, qué sé yo, mil cosas, ¿no? Dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo digo, ¿poca fe? O sea, ¿quién sabe si yo me hubiera animado a salir de la lancha, no? Pero eso sí, tuvo más fe que los demás que no. Entonces a veces estamos muy cómodas en la barca y Dios quiere que hagas algo.
Usa esa fe. Mantén tu mirada en el Señor. No va a ser fácil, pero con el Señor sí se puede. ¿Caminó o no caminó sobre el agua? No duró, pero caminó, ¿no? Entonces la cosa es mantenernos, y eso es la resistencia, mantenerse. Aunque haya vientos contrarios, aunque las circunstancias estén fuertes, tú le crees al Señor. Para tener esa resistencia necesitas fe. Fue lo que le reclamó Jesús a Pedro. Hombre de poca fe, te faltó un poquito más y ya estabas conmigo, ¿no? ¿Lo dejó ahogarse? En el momento lo jaló. ¿Y qué hizo? Caminaron, bueno, vamos a seguirle. 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y llegaron a la otra orilla. Amén. Entonces, tener resistencia espiritual, estamos hablando de resistencia espiritual. Si tú quieres resistencia física, ¿quiénes hacen ejercicio aquí? Las que están acá, ¿quiénes hacen mucho ejercicio? Ok. Entre más ejercicio haces, más aguantas, ¿no? Y más lo logras y todo, y vas adquiriendo resistencia, ¿sí o no? No se le nota. Híjole. Lore, ¿qué hablamos de hablar positivamente? Hablando las cosas que no son como si fueran. A ver. Entonces, es importante entender que así como adquieres resistencia física cuando constantemente te ejercitas, no una vez a la semana y luego dos veces, no, y luego 3 sí, luego no, constantemente te ejercitas físicamente, adquieres fuerza, resistencia. Lo mismo es espiritualmente, ¿ok? No es de que, ay, hoy sí leí 30 capítulos, y mañana en ayuno. No, es constante, y eso te hace resistente. Y venga lo que venga, tú vas a tener esa fuerza y te vas a poder reír del futuro, de lo que venga. Así que atrévete a sonreírle al futuro. ¿Qué se necesita? Fuerza. ¿Qué se necesita para tener esa fuerza? Todo lo que hemos visto. Pero básicamente todo encierra la fe. Y esa fe la obtienes estando conectada con el Señor. No una vez y luego 5 días, no, de manera constante. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú nos infundes aliento para seguir adelante, pese a las adversidades que estemos enfrentando cada una de las que estamos aquí. Quiero que ahorita ahí en tu lugar le digas: Señor, ¿cuál es esa fuerza contraria que hay en tu vida? Para que tú le digas: Señor, hoy te suelto esta cosa tan fuerte, me rindo, no puedo, te necesito. Y hoy entiendo que sin ti no puedo. Necesito esa fuerza para poderle sonreír al futuro, para poder sonreír a lo que venga. Pero hoy te entrego esta situación y te ruego que tú me ayudes, que pongas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, para buscarte de manera constante en oración y en el estudio de tu palabra. Quiero conocerte cada día más y enamorarme cada día más de ti, entendiendo que tú eres el único que me va a llenar, entendiendo que solo en ti tengo mi seguridad. Y hoy, Señor, te alabo. Dile gracias. ¿Qué le quieres agradecer? Agradécele lo que tú sientas en tu corazón, agradecerle. Gracias porque nunca nos has dejado. Gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas, de la vida de mis hijos.
Entrégale tus hijos al Señor y dile: tú toma el control de la vida de mis hijos. Perdóname, dile, si he tratado de llenarme con el amor de mis hijos, con el amor de mi marido. Perdóname, Señor. Hoy entiendo que solo tú me puedes llenar. Perdóname. Y quiero llenarme de tu amor. Te lo ruego, conociéndote más. Sana mi corazón, sana lo que tengas que sanar para que yo pueda avanzar. Quiero esa fuerza, quiero esa dignidad, vestirme de esas dos cosas, equiparme de esas dos cosas para poderle sonreír al futuro, para que venga lo que venga, yo esté bien parada, esté resistente a lo que sea, sabiendo que tú estás conmigo. Y gracias, Padre, gracias, te amamos y en tu nombre oramos. Amén.